¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con la destrucción de empresas en España. Sí, tenemos que empezar con un dato, un tema importante dentro de nuestra economía, porque cada día se hace más evidente que es uno de nuestros talones de Aquiles. Tenemos muchos, aquí se los estamos desgranando día a día, semana a semana, pero es que el problema por el que atraviesan las empresas españolas es cada vez más evidente. Así lo dicen los datos, así lo dicen los informes y los estudios, incluidos los del Instituto Nacional de Estadística. Hoy mismo, si se acercan ustedes a la web del INE, van a encontrar que nos ofrece un dato relativo al número de sociedades mercantiles en España. Es la estadística de sociedades mercantiles en España, donde básicamente lo que hacen es decirnos cuántas se crean y cuántas se destruyen mes a mes. Es verdad que las varianzas o las variaciones mensuales son muy homogéneas en lo que al histórico de datos se refiere, es decir, pues generalmente en febrero se crean más, generalmente en agosto pues cae tanto la creación de empresas como la disolución de las mismas, pero más allá de los datos que nos ofrece un Instituto Nacional de Estadística, del que lamentablemente tenemos cada día más dudas, porque hay que decirlo, el señor Sánchez decidió cambiar el staff del Instituto Nacional de Estadística, tanto que las noticias que nos llegan desde este instituto son, por ejemplo, que de repente pues se revisan al alza todas las previsiones de PIB presentes, pasadas y futuras, de modo y manera que las estadísticas que al gobierno le interesan, como por ejemplo la ratio de deuda sobre PIB, pues favorece el discurso del gobierno, porque claro, cuanto más aumentes el PIB y más lo hagas aumentar en las ediciones anteriores, es decir, más revises al alza los datos pasados de años pasados sobre el Producto Interior Bruto en España, más a tu favor salen ese tipo de ratios. Unos ratios que hablan de que se estaría reduciendo la deuda en porcentaje sobre PIB, acercándose al 100%, desde el 120 en el que hemos llegado a estar, con una cosa muy curiosa, y es que el gobierno no es que esté reduciendo la deuda, no es que en términos cuantitativos estemos reduciendo, insisto, ese volumen de deuda, no, todo lo contrario, año a año lo que está haciendo este gobierno es no aumentando, disparando la deuda pública. Por eso digo que datos como los que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística siempre hay que tratar de ponerles la lupa encima y ofrecer un análisis más profundo que nos ayude a entender lo que se esconde, la realidad que se esconde detrás de esos datos que nos ofrece el INE. ¿Y cómo podemos, digamos, poner esa lupa? ¿Qué lupa tenemos esta semana para poder analizar esos datos, digamos, con una mayor profundidad y que seamos capaces de analizar lo que realmente está pasando en España con el tejido productivo mayoritario, que en nuestra economía es el de la pequeña y mediana empresa, el del autónomo? Bueno, pues con un informe, con un indicador que nos ha ofrecido esta semana el Cepime, en este caso. Ha publicado su indicador sobre la situación de la PYME en España, una coyuntura de pequeñas y medianas empresas españolas, es el título de este informe. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este informe? Bueno, pues que se han destruido bajo el mandato de Sánchez más de 5.000 empresas y que los concursos de acreedores están en máximos históricos de los últimos 11 años. ¿Qué son los concursos de acreedores? No son convenciones que organizan las pymes, ni mucho menos, no. No se trata de concursos puros y duros, de a ver a quién le toca este o aquel contrato, no. Los concursos de acreedores ha sido la manera de llamar a las quiebras. Cuando una empresa quiebra, solicita concurso de acreedores. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no quiebra porque no puede pagar, no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, no puede pagar a sus acreedores, no puede pagar los créditos bancarios, no puede pagar a sus empleados y como no puede pagar, entra en quiebra. Esto sucede el mismo día en el que tienes que impagar el primer euro. Con lo cual, cuando esto sucede, pues se arbitra un concurso de acreedores en el que una autoridad, en este caso judicial, lo que hace es determinar quién de los bienes que tiene la empresa va a cobrar primero y cuántos bienes de esa empresa hay que liquidar para que vayan cobrando en un orden determinado todos los acreedores.
mira, una cosa curiosa de los concursos de acreedores. ¿Saben ustedes quién es el primero que cobra cuando hay impagos y se produce el concurso de acreedores? Lo han adivinado. No son ni los acreedores, ni los bancos, ni los bonistas, ni los accionistas. No, es Hacienda. Hacienda es la primera en el orden de prioridades para cobrar. Luego ya viene todo lo demás. El que se ha jugado de verdad su dinero, ese es el último que cobra. El accionista es el último que cobra cuando se produce un concurso de acreedores. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando en España? Máximos de los últimos 11 años. En máximos los concursos de acreedores en nuestro país. Es decir, las quiebras de empresas están en máximos de los últimos 11 años. Pero aquí no pasa nada. La economía española va fenomenal. Ayer mismo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, con motivo de una comparecencia solicitada para hablar de inmigración, se permitió el lujo de decir de nuevo que España está reduciendo su deuda. ¿Cómo, señor Sánchez? ¿Que España está reduciendo qué? Cuando usted está metiendo un peso a la deuda pública española que no se recordaba en toda la historia, estamos en máximos históricos cuantitativos de deuda pública, no van a poder pagar la deuda ni nuestros hijos ni nuestros nietos, porque cada vez sube más y más y más y más, y el servicio de esa deuda sube cada vez más. ¿Cómo que estamos bajando la deuda? Ah, claro, como usted toca el INE para tocar el PIB, para que parezca que estamos endeudándonos cada vez menos porque el ratio de deuda sobre PIB baja. Otra cosa que hace el ratio de deuda sobre PIB o el ratio del PIB en uno de estos informes y en uno de estos datos que maneja tanto el gobierno, la presión fiscal. Claro, si sube el PIB, resulta que la presión fiscal también sube. Baja respecto a la media europea, porque la presión fiscal habla del número de impuestos que se cobra en un país respecto a su Producto Interior Bruto. Si tú haces que el Producto Interior Bruto suba de manera artificial o no, pero que suba por encima de lo que ya estaba establecido, lo que va a parecer es que cada vez cobran menos impuestos cuando lo que estás haciendo es subiéndonos los impuestos de una manera exagerada. Y como aquí en Con Ánimo de Lucro lo que queremos es contarle las cosas como son, hablar claro y explicar cuál es la realidad de lo que sucede en nuestro país en términos económicos, les vamos a acercar estos informes con todo lujo de detalles y les vamos a explicar qué es lo que está pasando en España a la pyme. Y si usted es titular de una pyme o es un autónomo, va a entender perfectamente por qué estamos en máximos históricos de quiebras. Porque la situación de nuestro país cada día es más insoportable precisamente para aquellos que tienen la osadía de arriesgarse a montar una empresa en España. Porque son perseguidos desde el minuto uno. Impuestos, regulación, burocracia, todo absolutamente cae sobre los hombros de estas compañías, que además tienen que soportar una diarrea legislativa por parte de los gobernantes que es absolutamente insoportable en muchos de los casos. Vamos a ir enseguida con todo esto, además con invitados muy importantes, pero antes vamos a dar un repaso a la portada de Libre Mercado con Beatriz García. La Champions League de la economía mundial. Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Fernando. Jefa de Libre Mercado, un periódico imprescindible en la lectura diaria, sobre todo para enterarnos de las cosas que pasan, de verdad y de cómo estamos. ¿Y qué nos has traído hoy en Libre Mercado? Pues tenemos la estampida de propietarios del alquiler, Luis Fer. Bueno, la oferta se hunde en España y se desangra en Barcelona. Otro estudio más. Pero ¿cómo es posible si en Barcelona es donde han puesto los límites a los precios del alquiler? Si la señora Colau iba a convertir Barcelona en el paraíso del acceso a la vivienda. Pues es el peor ejemplo por esto que estás contando y porque es un territorio donde a los ocupas se les pone alfombra roja y sus gobernantes siempre han favorecido este fenómeno de la ocupación. Entonces, pues esto genera inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica hace que desaparezcan, se esfumen el número de ofertas, el número de alquileres disponibles para los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando ahora. También está habiendo, como venimos contando muchos meses, un trasvase del alquiler tradicional al alquiler de temporada, que es el que de momento se libra de la ley de vivienda de Sánchez. Si fuera tan buena, no estarían huyendo despavoridos los propietarios de esta norma y usando todo tipo de herramientas para eludirla. Ahora la izquierda quiere que el alquiler de temporada pues tenga otro puntito más de intervencionismo como el tradicional. Por suerte, en el Congreso, Junts y su no hizo que ni Podemos ni Sumar, etc.,
pudieran implantar lo que ellos querían, que eran también el alquiler de temporada, limitarlo, o sea, todos estos estudiantes, los que vienen a estudiar, quien viene a trabajar a una ciudad, pues serían los primeros perjudicados, y de momento no lo han conseguido, pero es su próximo objetivo. En ciudades está subiendo a 3 dígitos el alquiler de temporada en muchas ciudades de España, y en Barcelona hablan de sangría, y es una sangría, más de un 30% está cayendo la oferta, es tremendo. Es tremendo. Sánchez, otra de las cosas que ha destrozado es el acceso a la vivienda en nuestro país. En los últimos 5 años está siendo un auténtico Hablabais drama. De sangría sangrante. Sí, un auténtico drama. Y más cositas tenemos, y es una pregunta, porque de momento no tenemos respuesta, pero... Bueno, no tenemos respuesta, pero apuntamos, ¿eh? Apuntamos maneras. ¿A quién quería colocar Carlos Cuerpo en el Banco de España en el puesto de Judith Arnal, esta consejera independiente, a la que Cuerpo sentó en un despacho y le dijo: oye, Judith, mira, necesito tu sitio para otra persona? Y que dijo Judith: bueno, y pues yo no me quiero ir del consejo. Como que estaba muy a gusto aquí. Claro, se lo contó y tengo mandato todavía. Se lo contó a su jefe, Escrivá, que ha sido jefe también de Cuerpo, con el que tampoco la relación es muy buena, y que dijo Escrivá: oye, que tú no vas a marimandonear en el Banco de España, que el Banco de España es mío. Es que a Escrivá cualquiera le echa un órdago. Pues el órdago ha sido que Judith se queda. Si era el cargo para Bacigalupo, para el marido de Teresa Rivera, para así quitarle, bueno, con el nuevo cargo de Rivera, te quitas a Bacigalupo de encima y no hay conflicto de intereses en Europa, que ya se está hablando de esto, o la cuota vasca sería otra de las posibilidades, ya que hemos metido a un independentista, a uno de los mayores defensores del España nos roba en el Consejo del Banco de España, vamos a darle también a los vascos su sitio. Pues esa puede ser la un candidato de consenso Bacigalupo para los... Exactamente. O pues que a Judith, pues fuera un perfil incómodo, esto ya lo digo yo, un perfil incómodo. Hace unas semanas publicó un informe en el que desmontaba un poco el crecimiento del PIB del gobierno. Decía: oye, pero es que esto se debe, el aumento del PIB, al consumo público. Oye, que el aumento del PIB se debe a que ha venido mucha gente, mucha inmigración. Entonces, claro, pues hay más gente trabajando, pero que no es ningún éxito. Y además, ella como puede, de momento está hablando de China, de Estados Unidos, así, para no meterse en muchos fregados, pero la verdad que por lo menos es el primer enfado entre Cuerpo y Escrivá de los muchos que vendrán. Anda, que ha tardado mucho en llegar el primero. Sí. ¿Y qué nos estáis preparando para mañana? Bea. Bueno, pues vamos a contar, lo hemos contado muchas veces, pero esta semana es pues ideal que lo repitamos, que es que las condiciones laborales mejoran gracias al desarrollo económico y no al desarrollo de los políticos. Pues ahora, con la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, hay que recordarlo y poner los datos sobre la mesa. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de todo lo que publiquéis en Libre Mercado. Beatriz, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, Yolanda Díaz y los líos que se hace. Aquí los vamos a ir recordando, al menos entre sección y sección. Bueno, pues 12 y 20 minutos de la mañana, 11 y 20 en Canarias. Estamos en directo en la sintonía de radio en el 105.7 de su FM si nos escucha desde Madrid, a través de streaming en vídeo en YouTube. Si nos quieren ver, ustedes entran en el canal de Es en Radio en YouTube, van a los directos y ahí nos encuentran, pueden pincharnos y vernos en este mismo instante. Y por supuesto en el streaming de radio, en la aplicación, en la pestañita arriba, la zona azul, un cuadrito azul que hay en la pestaña de arriba a la derecha, pinchan ustedes ahí, buscan Libre Mercado, pinchan y también nos pueden escuchar a través del streaming en su móvil, a través de su ordenador, o si no lo pueden escuchar en directo y nos están escuchando ustedes a posteriori, en todas las plataformas de podcast, el audio y además el vídeo en el canal de radio. Nos pueden encontrar por todas partes, pero insisto, a esta hora lo suyo es que nos metamos de hocicoz en el tema del día. Les avanzaba yo que íbamos a hablar de la situación que atraviesan las empresas en España, y es que tenemos, además del informe del INE, ese indicador que nos ofrecía CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que pues se dan datos muy interesantes. Son datos que reflejan una realidad que el gobierno sigue empeñado en ocultar o en no querer ver, que es la mala situación que atraviesan las empresas españolas. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Una situación que, pese a los datos que refleja el informe fresco del día, el que se ha publicado hace unas horas en el Instituto Nacional de Estadística, si nos fijamos en el estudio amplio que hace mirando todos los datos CEPIME,
pues no invita al optimismo precisamente. Claro, el INE lo que publica es que se han constituido en el mes de agosto de 2024 6.874 empresas, mientras que se han disuelto 1.361, por tanto sale un saldo positivo de 5.513, pero no podemos olvidar que esto es una cuestión... Es una foto muy particular del mes. Eso es una cuestión coyuntural, más bien, más que estructural, porque si vemos la evolución del tejido productivo español en los últimos meses, en los últimos años, esta imagen queda un poco empañada, creo yo. Primero hay que recordar que en septiembre de 2023 la Comisión Europea ya señaló a España directamente diciendo que los datos de quiebras empresariales que teníamos y de creación de empresas que teníamos en nuestro país de algún modo lastraban directamente lo que es la creación de empresas a nivel europeo y de hecho decían que excluyendo a España, el agregado de la Unión Europea respecto de creación de empresas al alza seguía desde los niveles de 2022, es decir, que si estadísticamente quitaban el efecto lastre de España, claro, de España, la media subía, pero al meter a España, que lógicamente había que incluirla, pues lastraba este dato y suponía un descenso. Esto es un dato, es una advertencia que lanza la Unión Europea en septiembre del año pasado, hace en septiembre de 2023, hace exactamente un año. Claro, es curioso, ¿no? El nivel de advertencias que ya nos está poniendo la Unión Europea, y eso que no intenta meternos en cintura respecto al gasto público, al déficit y a la deuda. Pero es curioso, ¿no? Ya en Eurostat nos tienen que poner un asterisco cada vez que hablan de los datos de empleo, porque los datos que ofrece España no pueden ser homogéneos ni pueden ser comparados de una manera fehaciente con el resto de datos de los países de la Unión Europea. Tenemos otro asterisco que para ofrecer el dato de empresas creadas en Europa tenemos una estadística conjunta y una estadística sin España para que no lastre el devenir del resto de países de la Unión Europea, y que no lastre por malo, es decir, porque en España la situación que atraviesan las pymes es francamente mala, aparte de que no se favorece el hecho, que debería ser el objetivo de cualquier país, y más de un país como España, con una cantidad de pymes tan importante respecto al global de empresas en el país, sería el de que cada vez más pymes se convirtieran en medianas y grandes, en empresas de mediana y gran capitalización, ¿no? Y es todo lo contrario. Tenemos sobre todo empresas de menos de 50 empleados. Eso es. Si nos vamos a los datos que publica el Ministerio de Industria relativos a agosto de 2024, vemos que solo el 1,14% de todas las empresas españolas tienen más de 50 empleados. Y aquellas que se consideran grandes empresas, que son de 250 para arriba, son el 0,18%, 0,2%, una cosa así, de todo el total. Es decir, que de las 3 millones de empresas, pues casi el 99% tienen menos de 50 empleados. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Pues bueno, que en lugar de como en otros países, que las empresas crezcan, generen riqueza y al final, mediante un crecimiento de la productividad, redunde, por ejemplo, en alzas de los salarios, al final en el bienestar del conjunto de la sociedad, en nuestro país no puede ocurrir esto. ¿Y por qué no puede ocurrir esto? Pues bueno, una de las claves es las imposiciones y las regulaciones que el gobierno español, por un lado Europa, pero sobre todo el gobierno español, impone sobre nuestras empresas. Y es que un informe de la patronal COE destacaba que en 2023 a nivel estatal, en España, se crearon 683 normas sobre la actividad empresarial, lo que representaría solo un 19,6% menos que en el año anterior. Es decir, que si bien bajaban, seguían al alza, porque esta evolución, estas 684, se acumulan a las 850 del año anterior, a las 856 de 2021, a las 798 de 2020, y así podríamos seguir hasta el año 2013-2012. Es decir, que siempre han estado en torno a las 600 normas de regulaciones que al final, pues lógicamente, lastra el devenir económico. Vamos a volver a contar esto, pero más despacio. O sea, lo que nos estás contando, Rubén, nos lo estás contando porque así lo reflejan los datos y los estudios, es que las empresas españolas, las grandes y también las pequeñas, tienen que soportar una regulación sobre su actividad de unas 600 normas anuales.
Efectivamente, bueno, eso solo en 2023, pero sí, si sacamos una media estaría en torno a las 600, 700. Solo, ya digo, procedentes de lo que es el gobierno estatal español, porque luego hay que añadir las que normativa crean europea, las comunidades y luego la Unión Europea, porque de hecho la legislación vigente de la Unión Europea acumula un total de 32.832 normas sobre la actividad empresarial. Bueno, es tremendo. Claro, esto lo que nos dice Rubén es que, claro, si a las empresas españolas les cuesta competir porque tienen que hacer frente a una presión fiscal al alza, que eso sí que ha sucedido. Tenemos que hacer frente a un desarrollo normativo hiperbólico con una cantidad de normas que adaptar todos los años ingente, prácticamente 2, 3 normas diarias que hay que ir adaptando a las estructuras de cada país. Si tenemos en cuenta cosas que hemos vivido en los últimos años, como el problema de la inflación, una inflación que para las empresas precisamente había sido mucho más alta de lo que ha sido la general y venía desde más atrás, unido a unos problemas en la regulación del personal que establece costes de contratación mucho más altos. Claro, decíamos, el que emprende en España es casi un héroe. Es un héroe totalmente. Y recogiendo el tema de las pymes y las pequeñas y medianas empresas, hay que decir, con respecto a los datos que publicó hoy el INE, vale, bien, el saldo puede salir positivo a nivel agregado en agosto. Pero tú lo comentabas al principio, Cepyme ha publicado un informe hace poco, en septiembre, en el que destaca que ahora mismo hay menos empresas pequeñas y medianas que en 2019, en concreto 5.100 empresas menos. Y por tanto, ya digo, hay que tener esto como marco de referencia para analizar los datos coyunturales que salen mes a mes. Porque, si ya hemos dicho antes, prácticamente el 99% de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores, y resulta que desde la pandemia, o desde 2019, hay más de 5.000 empresas menos de este tipo, algo quiere decir, ¿no? O sea, y es que los datos coyunturales simplemente reflejan una foto fija de un momento muy determinado, pero que la evolución del tejido productivo agregado en España es más bien decadente. Es decadente, decreciente en este caso, y además muy en consonancia con otros datos que tenemos y que manejamos, como el hecho de que la reforma laboral del gobierno Sánchez no ha creado ni un solo puesto de trabajo, la precarización de los puestos de trabajo, la fórmula mediante la cual lo que se disparan es el número de contratos firmados y no el número de de puestos de trabajo creados, porque este se mantiene estable y no ha crecido desde que se aprobó la reforma laboral. Pero sin embargo lo que sí que crece, y lo crece de una manera extraordinaria, es el gasto público. Lo que crece es la deuda pública, el déficit, es decir, lo que es la carga a empresas, lo que es la carga a ciudadanos. Cada vez se detraen más recursos del sistema productivo, un sistema productivo que empieza a tener síntomas evidentes de agotamiento, ¿no? Que es un poco de lo que habla este informe. Ya no es solo que, lógicamente, es muy importante esa extracción de recursos al sector privado, al sector productivo, al fin y al cabo. Lo hablábamos hace unos días. Y es que también hay que tener en cuenta que estas regulaciones que comentábamos lo que hacen es poner un freno sobre esa producción directamente. De hecho, en el informe de Cepyme hablaba... O sea, siempre hemos escuchado a Pablo Iglesias. De hecho, hay un corte de hace unos días en la 1, pues alabando esta política de salario mínimo interprofesional, que eran logros sociales, dicen. Bueno, lo que dice Cepyme a este respecto es que, y es totalmente lógico, en quien más impacta en este tipo de medidas es en las empresas más pequeñas, porque al final tienen una capacidad menor... Menos recursos para poder hacer frente a este tipo de... Y eso redunda de nuevo en lo que hablábamos antes de pues la productividad. En fin, Rubén, pues muchísimas gracias por este análisis que nos has traído de los datos tanto del informe de Cepyme como de los datos relativos al informe del INE y a la situación que atraviesan las empresas y esa carga normativa. No sé si tenías por ahí guardado algún otro dato que nos querías ofrecer. Nada. Bueno, tenía sacado unos datos de las quiebras a finales de 2023, comparado en España, que era el sexto país, que tuvo mayores quiebras, por ejemplo, con la Unión Europea, que era 75 puntos más baja que nuestro nivel. O sea, nosotros tenemos 75 puntos más de quiebras de lo que tiene la media de la Unión Europea. A finales del 23, sí. O, por ejemplo, con Alemania, pues había la diferencia de 93 puntos porcentuales, con Francia de 72 y con Portugal de 124. ¿Perdón?
Sí, porque el índice te marca 171,3 para España y en Portugal en ese trimestre 46,9. No, o sea, es un índice que se realiza estadísticamente con números índices. Pero esto quiere decir que, que la en diferencia el periodo analizado Portugal ha tenido infinitamente menos quiebras que España, menos concursos de acreedores. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y eso que también tenían en ese momento un gobierno de izquierdas. Lo que pasa es que no es como el nuestro. Pero no es como el nuestro, no es pata negra como el nuestro. Ya, claro. Rubén, muchas gracias por estos datos. Nos vamos con el experto del día, hoy Ignacio Moncada. Profesor y analista Ignacio Moncada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí. Oye, es un gusto porque además yo tengo la suerte, no, iba a decir él, no, yo tengo la suerte de tener a Ignacio en muchas ocasiones cuando participa en el programa aquí, y es un gustazo, la verdad. Además, ahora que tenemos vestido el estudio y todo esto, queda mucho mejor, sobre todo para la gente que nos ve. Y además, qué maravilla que se llame Es Radio Libre Mercado. Es la radio libre mercado y con ánimo de lucro, o sea, es una tripleta perfecta. ¿Dónde iba a estar yo? Bueno, ¿qué te parece estos datos, estos informes? ¿Crees que exageramos, Ignacio, cuando estamos diciendo que en España tenemos un problema real de mantenimiento, creación y promoción o desarrollo del tejido productivo a través de esa gran protagonista, nos guste más o nos guste menos en España, que es la pyme? Pues yo creo que no exageráis en absoluto. Yo creo que es un problema importante de la economía española el tipo de tejido productivo y el camino que lleva. Es decir, por diversos factores coyunturales como los tipos de interés o la inflación, pues las pymes están sufriendo mucho, pero es que además hay unas causas más de fondo, más de, digamos, creación de un sistema hostil contra el emprendimiento, contra la inversión, contra pues desarrollar un negocio, que hace que pues estemos viendo las cifras que están saliendo. Es decir, las cifras de quiebras empresariales están a niveles de 2013. 2013 es un año, no es un año cualquiera, es un año en el que estaba en duda que el euro fuera a seguir estando unido y seguir existiendo. Es decir, que no es que estemos comparándonos con un año aleatorio. Especialmente bueno, sino un año en el que ya estaba sufriendo y mucho, estaba impactando esa crisis financiera que nos llevó, recordemos, hablábamos de colas del hambre en aquel momento, ¿no? y de destrucción. Uno de los datos que nos daba Rubén, que ha estado buceando ahí en todos los informes que había sobre este particular, a mí uno de los que más atención me llama siempre es el del número de normas que se publican cada año, que se aprueban cada año y que por tanto por aprobarse tienen que cumplirse, ¿no? Y no hablamos de 3 o 4 al año, no, hablamos de más de 600 el último, pero bueno, una media que puede estar entre las 600 y las 800 normas al año que afectan directamente, hablamos solo de las que afectan a las empresas y en muchos casos a las pymes. ¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas e incluso las grandes, bueno, las grandes me dirás que con departamentos jurídicos enteros que se encargan todos los días de leerse el BOE y de poner en marcha las medidas que haya que tomar en cada empresa para poder cumplir las nuevas normas, ¿no? Pero claro, una gran empresa, una Telefónica de turno, una Iberdrola de turno, pues digamos, tiene recursos suficientes como para poder montar un departamento dirigido únicamente. Que ya me parece una barbaridad el hecho de que una empresa tenga que tener un departamento para cada día poder poner en orden la empresa respecto a las normas que cada día van apareciendo, pero claro, una pequeña y mediana empresa, una empresa con 50, 60, 40 trabajadores, 12, ¿cómo puede estar todos los días pendiente de todo lo que tiene que estar haciendo? Claro, es que es eso, es que por desgracia el tejido productivo, el tejido empresarial español es un tejido empresarial compuesto sobre todo de pymes, sobre todo de pequeñas empresas, que a lo mejor son empresas unipersonales o empresas de 2 o 3 trabajadores, pues no tienen la capacidad no ya de cumplir todas esas normas, sino incluso de enterarse de que se están publicando. Si se publican 2 o 3 normas al día, pues o te dedicas solamente a eso y abandonas el negocio, o estás pues a verlas venir un poco. Entonces, pues eso es desde luego un problema de fondo, porque es un problema que no es que se estén poniendo ningún tipo de medios para reducir su impacto, sino al revés. Cada vez tienen más manga ancha nuestros políticos para ir sacando más y más leyes, no solo los españoles. Desde Europa vienen normas, desde las comunidades autónomas. Entonces, pues estas personas que están a cargo, muchos serán oyentes, están a cargo de una pequeña o mediana empresa
y se encuentran con esta avalancha regulatoria, pues casi dan ganas o bien de abandonar el negocio o bien de, bueno, pues de hacer lo que se pueda, pero no prestarle tanta atención como se debería al negocio en sí. Las empresas, una de las cosas que decíamos, Ignacio, es que en España cada día es más complicado, digamos, liarte, como se suele decir, la manta a la cabeza y decir, venga, pues me voy a montar un negocio. Siempre he querido montar un negocio de, no lo sé, un gimnasio, un restaurante, una consultora, una productora, en definitiva, bueno, lo que cada uno considere, ¿no? Y al final, quien monta una empresa debería tener cierta parte de recompensa, porque lo que está haciendo en esencia es tratar de poner soluciones a problemas que tienen los clientes, que tiene la sociedad, y con ello contribuir a un desarrollo no solo de esas soluciones, sino también pues a poder dar trabajo, a generar riqueza, a tratar de aumentar esa productividad. Sin embargo, nos encontramos que cuando decides tomar estas riendas, ¿no? y lanzar un proyecto empresarial, pues te encuentras primero con la burocracia, luego con los impuestos, luego te encuentras con una regulación muy gravosa, luego te encuentras con el momento en el que dices, hombre, pues parece que esto va funcionando, me vendría fenomenal contratar a alguien, de repente pues no cuadran las cuentas, porque para contratar a alguien te tienes que meter en unos costes extraordinariamente gravosos, cada vez más, porque cada vez que se sube el salario mínimo esto es un problema, cada vez que se suben las cotizaciones sociales hacen que ese salario mínimo sea todavía más caro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que se ponen tantos palos en la rueda? ¿Por qué crees que no se hace lo contrario? Es decir, oye, bueno, pues vamos a gravar de una manera extraordinaria a las empresas, pero en los estadios iniciales vamos a tratar de dejarles que puedan desarrollarse con relativa facilidad para que, oye, empiecen a coger tamaño, y una vez cojan tamaño, pues ya sí que les metemos el dedo en el ojo. Pero claro, en España es que el dedo en el ojo lo tiene de serie, según te presentas en el registro a poner el nombre de la compañía. Bueno, o sea, emprender ya es complicado de por sí en un lugar amigable con las empresas y con libertad económica. Aquellos que les va bien, encima en un país como España o como otros países de Europa, pero en España además, yo creo que en particular, te tienden a utilizar los políticos como una vaca lechera. Se le puede cargar todos los costes, se les puede extraer todos los impuestos que se te pasen por la cabeza para ir cumpliendo con aumentos del gasto público que no tienen ninguna justificación. Y eso es, ya digo, si te va bien. Entonces, aparte de eso, pues de vez en cuando, o cada vez más a menudo, pues los políticos tienen que dar un golpe de efecto en el Parlamento o llegar a un acuerdo con sus socios, y entonces necesitan aprobar una nueva ley y se la cargan en las espaldas a los empresarios. Pues con lo cual, incluso aunque te vaya bien en un país como España, a lo que puedes aspirar es a ir sobreviviendo. Tampoco es que puedas aspirar a mucho más. Es una pena esta situación que atraviesan, insisto, las empresas españolas, entre otras cosas, pues también te hacen competir con una mano a la espalda con rivales europeos, y por eso yo creo que hay tanto interés en muchas de ellas. Yo creo que esta es una conversación que has oído tantas veces como yo, si no más, de empresas que empiezan a ver cómo les empieza a ir un poquito mejor, pueden tomar algunos riesgos más, pueden y de repente lo primero que piensan es en deslocalizarse. Eso que suceda en un país como España, donde necesitamos que se cree más riqueza, es complicado. Y claro, si a esta situación le unes otra que contábamos el otro día en este programa, que es que el gobierno de repente, para tener un golpe de efecto, anuncia ayudas a las pymes pues de entre 4.000 y 5.000 y líneas de crédito de 50.000 millones, y etcétera, etcétera. Claro, aquí bromeábamos el otro día, Ignacio, y decíamos, no, hombre, no me des una ayuda. Quítame la bota de encima, o sea, quítame regulación, quítame impuestos, déjame competir, no te lleves más de la mitad de lo que yo genero entre salarios, sueldos, producción, IVAs, etcétera, etcétera. Es que no, claro, llega un momento en el que dices, tu cuenta de resultados por vía impuestos está lastrada por todas partes, porque cuando tú estás empleando a alguien, tú estás pagando de tu bolsillo los impuestos que va a pagar ese señor al final. Bueno, es que de forma consciente o inconsciente, eso ya a juicio de cada uno, los políticos tienen una tendencia natural, y sobre todo los políticos de izquierdas, a generar cuanta más dependencia
mejor dependencia del Estado por parte de tanto empresas como la población. Entonces, tiene todo el sentido desde ese punto de vista que pongan palos en las ruedas y luego por otro lado les den la ayuda, porque realmente ahí quien tiene la sartén por el mango es el político. Lo que pasa es que de esa manera pues no se tiene una economía sana, es una economía totalmente intervenida y dependiente del Estado. Si tuvieras, esta pregunta no os gusta nada a los colaboradores, pero yo a veces la hago. Si tuvieras la posibilidad de tomar solo una decisión, te dejan el traje de ministro de Economía durante 24 horas y te dicen, en 24 horas a mí me va a dar tiempo a aprobar 14 leyes, pero solo aprueba una. Tú, Ignacio Moncada, analista económico, profesor de economía, analista financiero, ¿cuál sería la primera piedra de Ignacio Moncada para tratar de cambiar y revertir la situación desde el punto de vista de las empresas? No te vayas a otras cosas que yo creo que aprobaríamos los dos, lo primero, pero para tratar de ayudar a las empresas. Bueno, no soy muy original porque esto es algo que Milei tenía en la cabeza desde el principio y lo llevó en su paquete Omnibus, que es dar preferencia a los acuerdos libres entre las partes antes que la regulación que ponen los políticos. Es decir, si las dos partes... empleado y empleador. Puede ser empleado y empleador, puede ser cliente, empresa, puede ser entre dos empresas, pero entre dos partes. Si se llega a un acuerdo en que las dos partes estén de acuerdo, eso prevalece sobre la regulación, sobre lo que dispone el político. Solo con eso se elimina una carga brutal de interferencias, de intervencionismo estatal que es destructor de la actividad económica, porque precisamente esas dos partes están de acuerdo en realizar ese contrato, ese acuerdo, ese intercambio. Bueno, pues lo vamos a apuntar y vamos a ir haciendo una lista, Rubén, vamos a ir haciendo una lista de carta a los Reyes Magos de Con Ánimo de Lucro y de sus colaboradores. Me encanta esta primera que vamos a poner al listado y en la que, pues como bien dices, pues sería una muy buena manera de empezar a incentivar a que esos héroes salgan más a la luz y se atrevan más a crear empresas. En España más de 24 horas no puedes estar en esa situación porque te pinchan las ruedas rápidamente. Hombre, rápidamente. Ignacio Moncada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí una semana más en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, encantado. Y llegados a las 12:45 de la mañana, 11:45 en la Comunidad Canaria, vamos a abrir página de mercados y lo vamos a hacer echando un vistazo a lo que está haciendo ahora mismo perdonen, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, y que, bueno, pues hoy abría con caídas y lo hacía con caídas notables, sigue registrando caídas hasta ahora, se está dejando un 0,86%, prácticamente un 1% abajo, el principal indicador de nuestro mercado, 11.640 puntos, con muchas piedras de toque en el camino. Tenemos por un lado qué se espera del IPC en Estados Unidos, se espera que la gasolina será una ayuda para la Reserva Federal, el hecho de que vayan abaratándose, se está esperando con impaciencia el dato de los precios de los carburantes. También el gobierno que quiere hacer permanentes los impuestos temporales a banca y energéticas. Esto es otro de los asuntos que ya les hemos contado aquí en Con Ánimo de Lucro, esa intención de que cada vez que el gobierno nos sube los impuestos de manera temporal, finalmente se terminan convirtiendo en subidas definitivas. Eso sí, cuando bajan los impuestos de manera temporal no llegan ni al año casi las bajadas de impuestos. Y vamos a repasar, como siempre, la actualidad de los mercados con uno de nuestros analistas de cabecera. Confieso que es una de mis debilidades. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis, pero encantado de estar contigo otro programa más. Contigo paso los fines de semana y también entre semana Con Ánimo de Lucro, hoy jueves, en el que bueno, pues tenemos datos muy interesantes, como estaba diciendo yo, en los mercados, y también debates interesantes. Leía yo en prensa especializada esta mañana, Luigi, no sé si has tenido ocasión de echarle un vistazo, en El Confidencial, concretamente. ETFs con gestión activa, se preguntaban, y era un reportaje en el que
se dice que por qué debes ir con cuidado con el producto estrella en Wall Street. Hablamos de los ETF, que para aquellos que no sepan lo que es, bueno, pues son fondos índice cotizados como acciones, que los puedes comprar y vender como acciones. Son ETFs, puedes encontrar ETFs pues del MSCI World, puedes encontrar ETFs vinculados al S&P 500, al Nasdaq, al IBEX 35, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hombre, esto es un desarrollo de la industria que siempre está escuchando a lo que los inversores demandan y piden para ofrecérselo, ¿no? Empecemos, si quieres, por definir qué es un ETF. Un ETF es un índice, ¿de acuerdo?, que cotiza como si fuese una acción. No hay que confundirlos con fondos de inversión. Los ETFs no son fondos de inversión, son fondos cotizados, es lo que significa en inglés Exchange Traded Funds. Claro, el problema es que, como sabrán los oyentes, los fondos no se pueden comprar y vender como si fueran acciones. Para comprar un fondo de inversión, uno tiene que esperarse a que acabe el día de negociación, el día de cotización, y tendrá que publicar cuando llegue el momento lo que se conoce como valor liquidativo. A ese valor que se calcula al final del día, imagínate tú que un fondo que cotice, que tenga dentro empresas de todo el mundo, pues tendrá que esperar para calcular su valor liquidativo a que cierren los diversos mercados. El de China para las empresas que tenga de China, el de Japón pues para las empresas que tengan de Japón. Y solo entonces es cuando el partícipe, al final del día, como digo, él pone su orden de venta o de compra y el precio al que se ejecuta es al precio del cierre de ese día, el valor liquidativo. Entonces, muchos inversores piensan que esto es un impedimento para, vamos a decirlo a las claras, sus operaciones de trading. Es decir, una persona que esté invertida en fondos de inversión, si ve por las noticias o escucha que el fondo de la región en que está invertido, pongamos mercados emergentes, va a tener una subida del 10%, lo siento mucho, pero si espera poner una orden al mercado para comprar el fondo y beneficiarse de esa subida, no lo va a conseguir por lo que acabo de explicar. Va a tener que esperar a que ese fondo publique su valor liquidativo y en el ínterin, en las horas que puedan transcurrir, entre que cierran o abren unos mercados u otros, esa subida puede haberse evaporado o puede haber sido ya descontada por el mercado. Entonces, los ETFs lo que plantean es que se pueda operar con esas cestas de múltiples empresas como si fuesen no ya fondos sino acciones. Es decir, que un ETF se pueda comprar o vender varias veces a lo largo del día y en cuestión de minutos y de segundos. Entonces, esa fue la razón por la que los ETFs empezaron a popularizar. Pues, muy populares, mucho más que los fondos de inversión. Claro, el fondo de inversión además tiene una comisión de gestión que el ETF no tiene. ¿De acuerdo? Pero el ETF tiene sus costes también, generalmente inferiores a los de los fondos de inversión, pero hay un coste añadido que el que negocia con fondos de inversión no va a tener nunca. El coste del ETF es el del brokeraje. Cada vez que uno compra o vende un ETF va a estar pagando los costes en que se incurre al comprar o vender una acción cualquiera, porque, de nuevo, son lo mismo, son fondos que cotizan como si fueran acciones. Y esto de fondos, permíteme hacer otra puntualización, el ETF al final no deja de ser una especie de selección de múltiples acciones, si es un ETF de renta variable, es decir, replica una selección cualquiera. Y aquí entramos ya en la segunda parte que es interesante de estos ETFs que se están empezando a comercializar. Y es que, identificados habitualmente con los productos de gestión pasiva, mucha gente además ha llamado ETFs a lo que han sido siempre fondos de gestión pasiva, indexados. Resulta que los ETFs empiezan a ofrecer gestión activa. Es decir, que tenemos a gestoras que escogen una selección de centenares, por ejemplo, de empresas, como si fuesen un índice, ¿de acuerdo? Lo comercializan como si fuese una acción, que es lo que es un ETF, pero es que encima, para diferenciarse de los vehículos de gestión pasiva, ellos introducen gestión activa, con lo cual encima, ¡pum!, suben de golpe esos gastos de comisión de gestión que los ETFs no han tenido hasta ahora. Uno de los más populares fue el ETF especializado en empresas de innovación y de tecnología, ARK, que se hizo, famosísimo, porque en la época en que estábamos todos confinados en casa durante el COVID, pues por llevar empresas que precisamente pues trataban con medios de comunicación, pues como puede ser Zoom o las videoconferencias típicas que todos usábamos en esa época, pues como las llevaba dentro, aparte también de empresas tecnológicas, de comercio electrónico, que todo el mundo estaba usando en ese periodo de la reciente historia, pues subió como la espuma.
era un ETF de gestión activa. Cathie Wood y su equipo estaban seleccionando de forma activa, como si fuese un fondo de gestión activa, empresas que formaban parte de ese fondo que se vendía como ETF, como si fuese una acción. Entonces, pues bueno, eso justificaba unas comisiones mucho más altas de lo que cualquier fondo indexado sectorial tecnológico habría cargado por un servicio similar. Y como suele ocurrir, pues como era gestión activa, cuando las circunstancias del mercado dejaron de favorecer ese tipo de gestión, ARC se hundió. Se hundió y ahí sigue. Es un ETF del que ya no habla nadie. Pero bueno, en su momento fue tremendamente popular porque el mercado le estaba favoreciendo. Tenía, digamos, los vientos de cola, los vientos del COVID, vamos a decir sí, detrás impulsando su desempeño. En fin, que estamos en un momento en que la industria de servicios financieros y de productos está dando, bueno, pues está innovando. Y los ETFs de gestión activa, que se pueden equiparar a fondos de gestión activa que se van a poder comprar y vender como si fueran acciones en el mismo día, pues han venido para quedarse y dentro de muy poquito estarán ya en el salón y en las consolas y los dispositivos móviles de muchísimos usuarios en Europa, porque todavía aquí en Estados Unidos es muy popular, pero en Europa están empezando a entrar. Luigi, estos ETF pueden servir para un inversor particular, como podamos ser tú o yo, en una estrategia a largo plazo bien diversificada. En un momento determinado nos pueden servir pues para exponernos a alguna industria o alguna región que nos interese por lo que sea y dentro de la estrategia nuestra, dentro de nuestra cartera, pues no lo tengamos. Es una manera de hacerlo. Este tipo de cosas son bueno, pues opciones que se encuentran enmarcadas dentro de lo que es la formación o la información, la divulgación, como hacemos aquí cada día y como hacemos los fines de semana en Tu Dinero Nunca Duerme, de educación financiera. Y nos encontramos además, Luigi, en una semana muy especial para esto porque arrancábamos el lunes con el Día de la Educación Financiera, ¿no? Correcto, el 7 de octubre se ha celebrado el Día de la Independencia, bueno, de la educación financiera, y digo independencia porque justamente quería llamar a tu atención una noticia que se publicó ese mismo día, el lunes 7, por La Vanguardia, que titulaba "La independencia financiera no es vivir de rentas". Era una declaración de un experto, Ferran Teixes, que es director ejecutivo del Instituto de Estudios Financieros, el IEF. Entonces, pues bueno, pues esta persona, este profesional entrevistado, pues llamaba la atención sobre primero el peligro de que se ha popularizado, en opinión del entrevistado, hay más conciencia de la necesidad de tener una buena educación financiera entre los españoles, ¿de acuerdo? Eso él lo constataba. Pero al mismo tiempo alertaba de que esta mayor concienciación, especialmente en los jóvenes, les ha llevado a tener demasiado interés por hacerse rico rápido. De ahí el tema de la independencia financiera no es vivir de rentas, vivir, digamos, de dinero que te cae del cielo, y además hacerse rico rápido mediante productos muy arriesgados pero muy popularizados en redes sociales, como las criptomonedas, los criptoactivos. Entonces, bueno, los chavales jóvenes ven muchísima publicidad en redes sociales que les hace pensar que uno se puede hacer muy rico. Bueno, esto de los Lamborghinis que oímos viene de ahí. Muchos de los influencers que van a las nuevas generaciones pues hablan del Lamborghini como posesión, propiedad, estatus social que uno se puede alcanzar a comprar con 18 años si pega un pelotazo en el criptoactivo de moda. Bueno, pues al final lo que viene a decir la entrevista que está publicada en La Vanguardia sobre este asunto es que los jóvenes no deberían plantearse como objetivo, ¿vale?, el conseguir la independencia financiera, es decir, vivir sin trabajar. El trabajo es una cosa muy digna, tiene su mérito, y ganarse un sueldo y un salario está muy bien y es una forma a la que todos podemos acceder, ¿no?, para ganarnos la vida. Algunos, si lo hacen muy bien con las inversiones, podrán quizá vivir de las rentas. Y en Tu Dinero Nunca Duerme lo comentamos en bastantes ocasiones, pero ese no debería ser un objetivo que hiciese que los más jóvenes pensasen que se puede vivir sin trabajar simplemente porque te va a llover dinero del cielo. No, desde luego que sí. No, y la importancia del propio conocimiento que hemos dicho tantas veces de cómo funciona el mercado para operar en él siempre con conocimiento de causa. Cómo se opera y cómo se ha operado, por ejemplo, en el pasado más reciente, en el mercado de renta fija más a corto plazo, ¿no? Todos tenemos en la retina esas colas en el Banco de España para contratar letras. Bueno, pues las letras regresan al 3%, las letras a 3 meses. Claro, fíjate, esta es la gran paradoja. Por un lado tienes a un experto que advierte que los jóvenes piensan comprarse el Lambo pegando el pelotazo en criptoactivos, y luego tienes a sus padres, a la gente que está con los pies en la tierra,
que hacen colas delante del Banco de España para poner sus ahorros a un 3% que con suerte les va a compensar lo que se les encarece en nivel de vida por la inflación que produce el gobierno, ¿vale? Entonces es cierto, las letras a 3 meses resisten todavía pagando ese 3% que tan atractivo resulta al inversor español que busca tranquilidad, a este inversor tipo conservador, ¿no? La noticia de la que voy a citar ahora está publicada en 5 días y extracto algunos párrafos. Dice que el grueso de lo que el Tesoro consiguió emitir correspondió a letras a 9 meses, ¿de acuerdo? La rentabilidad de estas letras a 9 meses es del 2,848, son 3 decimales por ciento, ¿no? Frente al 3,027 que obtuvo en la puja anterior, ¿no? A medida que los rendimientos estos se van reduciendo, los pequeños inversores empiezan a mirar, evidentemente, ¿dónde? En los bancos que empiezan a darles un poco más de rentabilidad por depósitos a plazo fijo, a 12, 18 meses, que empiezan a competir con la deuda fija del Estado español, estas letras a 3 o 9 meses. En las letras a 3 meses, que son ahora mismo las más rentables, el Tesoro adjudicó 468,98 millones, ¿de acuerdo? Y a diferencia de las letras a 9 meses, estas han estado pagando, o pagan actualmente en la última subasta, un 3,067%, ¿vale? Entonces, con una inflación, digamos, moderada, como es la que tenemos públicamente en torno al 3, pues bueno, estos ahorradores esperan, como digo, compensar, que su dinero, digamos, no lo pulverice el inexorable paso del tiempo con este impuesto silencioso que es la inflación. Ojo también que la inflación, como digo, está moderándose y hay señales que dicen que el Banco Central, los analistas esperan que el Banco Central Europeo vuelva a bajar tipos de interés en la reunión que se prevé para el próximo 17 de octubre, con lo cual no hemos visto todo en lo que se refiere a la deuda fija y a ese tipo de rentabilidades más conservadoras para los que buscan ahorrar, porque aquí voy a hacer una nueva intervención a propósito de una noticia que he encontrado. La industria de gestión de activos financieros, a esto que acabamos de comentar, del 3%, más bien le llama ahorro, son para ellos productos de ahorro, y lo que dicen es que frente a las nuevas bajadas de tipos, que harán poco atractivas las letras a 3 o 9 meses, el ahorrador va a tener que pensar en que hay que volver a los productos de inversión tradicionales. ¿Qué haría yo sin ti, Luigi? Qué bien se te entiende siempre. Por eso estás con Ánimo de Lucro aquí en Es Radio cada semana. Muchísimas gracias. Te veo el domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Nos vemos. Un abrazo, amigo. Y a ustedes, señores oyentes, no se vayan. Nos vamos a las noticias de la una, los servicios informativos de radio y volvemos con más asuntos de su interés. Ojo que hoy tenemos gran apuesta liberal con José Ignacio del Castillo. Y después de escuchar todas las noticias del día de la mano de los servicios informativos de radio, seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos con uno de esos espacios que yo sé que es de los favoritos de todos nuestros oyentes. Los fines de semana, concretamente los sábados, de 2 a 3 de la tarde, en Es Radio, quien manda es Carmen Tomás y lo que más se escucha es Economía para Todos. Y como tal, bueno, pues yo que me voy a aprovechar de lo mejor de cada casa, pues aquí tengo a Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien. Buenas tardes, Luis Fernando. Muy Yo buenas. también me aprovecho de sin ánimo de lucro, porque lo mío también es no tengo ningún ánimo de lucro. Tú sí, nosotros sí lo tenemos. Nosotros aquí es con ánimo de lucro siempre. Es lo mejor, lo que hace avanzar a la sociedad, ya lo sabes. Bueno, y con ánimo de lucro y con ánimo también de decirle la verdad y contarle a nuestros oyentes las cosas tal y como son, imagino que con todo lo que ha pasado esta semana, tu programa va a estar cargadito. Pues mira, no solo va a estar cargadito, sino que además tengo a Llamas y a Domingo, que como sabes, Domingo Soriano, que como sabes soy la presidenta del club de fans de los domingueros, pues vamos a armarla, porque es que hay varios escándalos, cosas increíbles que nos preparan, en fin. ¿Qué quieres que te diga? O sea, el escandalazo del Banco de España, del ministro metiéndose en nombramientos de consejeras, echar a una para meter a otros. En fin, me parece que ya sobrepasa bastante todo lo que estamos viendo, ¿no? Menos mal tengo que decir, que Escrivá, que supongo que está haciendo un papel de, bueno, oye, yo ya no soy de exactamente de los vuestros y no te voy a dar a cuerpo menos todavía, porque todos sabemos cómo se llevan, se llevaban y cómo se llevan. Ahí saltaban las chispas, sí. Sí. Pues bueno, vamos a ver, no nos han dado toda la información, se van
se van filtrando cosas, pero es una injerencia ya en la autonomía de lo que faltaba, ¿no? Que era el Banco de España, que ya vimos que con el nombramiento de Escrivá pues quedaba tocada, pero ahora ya es, vamos, directamente llamar a la gente y decirle, oye, que te vayas, que necesito tu puesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, Bueno, pero también de que... perdóname, Carmen, además ahí con novedades importantes como las que hemos conocido hoy, que nos las servía Diego Sánchez de la Cruz en un extraordinario artículo desde esta misma mañana en Libertad Digital, en Libre Mercado, donde se apunta a quién era el nombre que estaba detrás de la intención de Carlos Cuerpo de cesar a la consejera del Banco de España, a quien quería colocar, según las informaciones que maneja Diego Sánchez de la Cruz, sería con casi toda probabilidad el marido de Teresa Rivera, el señor Bacigalupo, Sí. Mariano Bacigalupo, que todos sabemos viene de estar en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, aun cuando su mujer ya había accedido al cargo de ministra y de vicepresidenta del Gobierno, y posteriormente ha entrado en la CNMV. Es decir, menuda carrera, ¿no? CNMC, CNMV, y entraría en el Banco de España, en el Consejo, pues de la mano del Gobierno, en el que su mujer ha sido pieza clave, sigue siendo pieza clave. Bueno, de momento va a tener que esperar, pero bueno, ya sabes que estos cuando se proponen algo, pues por un lado, por otro, por aquí la bolita, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y luego me llama mucho la atención que entre los dos, Teresa Rivera y su marido, dice que solo tienen 10.000 euros invertidos. No sé, chicos. Pues casi prefiero que fueran un poquito más avispados. Pero bueno, siempre... hay otra cosa que publicamos también en Libre Mercado, y es que la Fiscalía Europea, o sea, cuando le hagan ahora el examen a Teresa Rivera, pues vamos a ver qué pasa por precisamente tener a su marido en la CNMV, y luego también van a investigar a ver si la persona idónea para el Banco de España es el gobernador del Banco de España, vamos, que si es compatible o ven bien que sea, pues haya pasado directamente del gobierno a un organismo absolutamente independiente y con autonomía. Bueno, es terrible. Este es el primer escandalazo. El segundo es que, como ya dijo además el otro día Sánchez, no lo negó, pues nos van a subir los impuestos, porque dicen que otra vez la presión fiscal es menor que en Europa, y eso supone unos 4 puntos, que son 60.000 millones, además de mantener la banca, las eléctricas, lo del impuesto de sociedades, en fin, que nos espera una buena, y lo veremos en ese plan fiscal, supongo, que tiene que remitir a la Comisión Europea, y que parece que el martes puede ser un día clave, porque ellos querían esperar a tener presupuestos, el gobierno, pero parece que me están metiendo prisa, y que como mucho la semana que viene lo tienen que presentar, así que nos enteraremos del hachazo que nos quieren meter, que va a ser de órdago. Y encima la Comisión Europea, que aquí menos mal que tengo a dos que lo tienen muy claro, que encima no van a tener en cuenta para seguramente tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente, para reducir la deuda y el déficit, pero dice la Comisión Europea que son tan buenos que no van a tener en cuenta el que no hayan deflactado la tarifa, o sea que esa exigencia pues puede ser algo menor. Bueno, y habrá que ver si en Europa hay alguien que, en lugar de mirar la presión fiscal, que es la fiscalidad sobre el PIB, un PIB que está hiperdopado por el gasto público y con el que se está haciendo las trampas al solitario también en las estadísticas del INE, digo, si en vez de dejar de mirar la presión fiscal, empezamos a mirar la cuña fiscal, en la que somos campeones, muy por delante de muchos países. Que es tremendo esto, o sea, la presión fiscal a la que someten a la economía española es cada día más insoportable, y sobre todo por la excusa. Es como lo de la deuda, ¿no, Carmen? Resulta que está vendiendo el gobierno que está bajando la deuda pública, una mentira como una catedral, porque claro, como elevan el PIB a su gusto, pues al final le sale que la deuda sobre PIB baja, cuando lo que están haciendo es endeudándonos en cientos de miles de millones de euros. O sea, es espectacular, vamos. En fin, ya sabemos que la Comisión Europea es, bueno, pues lo que es, ¿no? Sí, bueno, pues unos burócratas que al final lo que quieren es, tú a mí preséntame un papelito que yo pueda digerir, y ya está. Y si cuadra, o sea, esto es baja, sí, ¿cómo? No sé, hazlo como quieras. Bueno, vale. Cuando les tendrían que decir, no, oiga, usted en vez de subir los impuestos, que ya tiene máximos históricos, lo que tiene que hacer es
de proporcionar a la economía una estabilidad que, por cierto, ha sido denunciado en el informe de CEPIME, que lo vamos a tratar, pero es que además, acabo de leer, me parece que ha sido una ABC, no me acuerdo muy bien, que ya la propia economía, el Ministerio de Economía, reconoce que un tercio de la economía funciona a medio gas porque no le dejan de meterles presión con todo, ¿no? Que es un poco el informe de CEPIME. Oiga, si es que no podemos asumir todo lo que nos están haciendo con los costes, con la regulación, y estamos, pues eso, a medio gas. Sí. Y eso es gravísimo para una economía que donde las pymes son el 90% del tejido productivo. Bueno, desde luego, no solo eso, Carmen, sino que es que lejos de aliviar esa presión, todo lo que tenemos son anuncios de más, ¿no? Lo decías tú, los impuestos, nueva normativa laboral y la oposición ayudando, queriendo ahora meter agentes de conciliación en las empresas, en defensa. Distraernos con las horas y con tal de historias y bueno... Y más presión con nuevas trabas, como son, tiene usted que hacer un plan de seguridad, un plan de no sé qué de los LGTBI, o sea, venga, más presión, ¿no? Y, por supuesto, la reducción de jornada, que Yolanda Díaz va por ello como sea, y como Sánchez está en otras historias, pues no parece tener mucho interés en eso. Pero sí que después vamos a hablar de esto de los universitarios mauritanos de Gambia y de Senegal para que vengan a trabajar a España, sí, cuando no hacen nada más que poner trabas a los venezolanos, a otros grupos de personas de inmigrantes que vienen también con sus ganas de trabajar y tal, mientras a un médico de Venezuela le tardan años o un ingeniero en poder dar los papeles para trabajar, pues parece que Sánchez está encantado con acelerar todo lo que tenga que ver, que a mí, en fin, me parece que es... si queremos ayudar a esos países para que no tengan que salir en pateras, pues si les robas a todos los universitarios, no sé yo si es una buena forma de conseguir que esos países salgan adelante. No, claro que en sí. fin, lo comentaremos. Y una última cosa muy rapidita, es el asunto de la vivienda, ¿no? Que sí, se han conocido los datos de cómo han salido del mercado del alquiler cientos de miles de viviendas, gracias y como es un fracaso absoluto el que, bueno, pues los propietarios no quieran alquilar por culpa de esa ley. Así que la reducción de un 33%, si no me falla la memoria. Tremendo. O sea, es una cosa absolutamente, pues que ya se sabía y no se quiso hacer caso y se hizo y se insiste además. O sea, sí, se insiste. Ahora que a Cataluña la van a premiar por eso también, por sacar viviendas del alquiler, que es lo que se insiste en el error de manera sistemática. Rápidamente, exacto, Carmen, que nos quedamos sin tiempo, recuérdanos día y hora y convoca a todos los oyentes. Vale, pues convoco a todos tus oyentes el sábado de 2 a 3 en Es Radio, y ya saben que a partir de las 3 en Libertad Digital Televisión y en podcast, por supuesto, cuando les venga bien. Pues si Carmen Tomás. Si van haciendo gimnasia, si están donde quieran. Pues ahí me tendrás a mí también, el primero escuchando. Venga. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Un beso. Seguimos Con Ánimo de Lucro y llegamos a una de mis secciones favoritas de la semana. Vamos a hablar de esa gran apuesta liberal que supone Argentina. Cada semana vamos conociendo más y más datos. Esta misma semana en Libre Mercado hemos ofrecido una fantástica pieza de Diego Sánchez de la Cruz en la que se analizaban nada más y nada menos que 25 gráficas que hablan de cómo se está obrando ese milagro económico en Argentina, un milagro que no hubiera sido posible sin el empeño de Javier Milei en todo ello. Como cada semana aquí vamos a analizar ese devenir, cómo va evolucionando esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Argentina y cómo se le está dando la vuelta como un calcetín a la economía de ese país, y lo hacemos con dos expertos de cabecera. Alan Reitmayer fue quien nos estuvo ilustrando la semana pasada, y hoy, como siempre, como cada 2 semanas, tenemos al profesor José Ignacio del Castillo, una de mis debilidades. José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Sigues muy pendiente también de Argentina? Sí, ahí seguimos. Pero tan pendiente como lo ha hecho BlackRock esta semana, donde nos está diciendo que esto de Javier Milei, que no lo terminan de ver. No lo terminan de ver. Tenemos, la verdad, que esa información que nos ofrecen desde BlackRock, y nos dicen en algunas publicaciones cómo
BlackRock está mirando con cautela todo lo que sucede en Argentina y lo que nos dicen es que Javier Milei, bueno, pues que hay que advertir a los clientes de BlackRock, es lo que está tratando de hacer este fondo, uno de los fondos más grandes del mundo, advierte a sus clientes por una posible devaluación. ¿Cómo leemos esto? Sí, bueno, me llama mucho la atención que salga justo la semana que el riesgo país se ha derrumbado y que además, o sea, que estén los bonos argentinos en máximos desde que se emitieron en 2020 y además que el tipo cambiario, o sea, que la brecha cambiaria también esté en mínimos desde junio. Es decir, dos éxitos enormes de la economía argentina esta semana y justo sale el informe de BlackRock un poco para echar agua. Yo no sé si es porque quieren que los clientes lleguen tarde o que no compren aún para ellos llenarse los bolsillos con las inversiones. Pero había un libro que se titulaba ¿Dónde están los yates de los clientes? Que hacía referencia precisamente a eso, que los banqueros tenían yates, pero los clientes no. ¿Qué editorial tenía este libro, te acuerdas? Bueno, está en inglés, se llama Where Are the Customers Yachts o algo así, pero venía a decir básicamente que no te puedas mucho fiar de la asesoría de la banca privada porque los intereses a los que responden no siempre eran los mismos que los clientes. Y creo que en este caso ha pasado porque ya digo que esto podría haber tenido algún sentido en junio, cuando el dólar se disparó respecto al peso hasta 1.500, pero es que ayer cerró a 1.175 y ya la brecha cambiaria solo es el 16%. De hecho, quien haya comprado dólares con pesos argentinos en junio va perdiendo un 25%. Fíjate. Y claro, y también el interés que ahora están dando los bonos argentinos es el 16%, es decir, una prima de riesgo de 11 puntos, que es el mínimo también desde hace muchos meses, con lo que digamos que ahora el mercado sí que le está refrendando a Milei y ya se está hablando de que el año que viene se puede saltar el cepo, se puede eliminar. Si consiguen de aquí a fin de año que la inflación mensual caiga del 2%, yo creo que prácticamente sería una certeza. Bueno, una certeza que acercaría precisamente ese momento clave. No sé si incluso, José Ignacio, sería muy exagerado hablar de la clave de bóveda de lo que puede ser el despertar económico de Argentina en el momento en que desaparezca ese cepo cambiario. De hecho, es ahí donde pone el énfasis BlackRock para sus clientes. Dice, bueno, como esto parece que se va retrasando hasta pues de momento no es atractivo. Eso es, y que el peso se va a devaluar un 20% más. Pero eso está previsto con el crawling peg al 2% mensual. Entonces... Vamos a explicar qué es el crawling peg. Sí, básicamente es que el peg quiere decir que está vinculado, es decir, que hay un tipo de cambio, pero crawling es que se va ajustando ese tipo de cambio. Es decir, en vez de ser un tipo de cambio fijo, que digan, pues yo que sé, 1.000 pesos, $1, y eso se mantenga, pues se va cada mes se va ajustando un 2%. Entonces, hoy son 1.000 pesos, $1, dentro de un mes serán 1.020 pesos, $1, dentro de 2 meses 1.040, y así se supone que dentro de 12 meses pues estará más o menos en 1.200 pesos dólar, que es más o menos a lo que está ahora el blue, el dólar libre, que es 1.175, con lo que esa brecha se va a ir ajustando en unos meses al 2%. No va a haber falta una gran devaluación. Y precisamente ese 2% va a ir coincidiendo con la inflación mensual. Ellos esperan que el año que viene la inflación anual sea el 26%, es decir, al 2% mensual, y ya ese ajuste se hace poco a poquito, y dentro de 12 meses o así, pues es ya cuando queda el peso vinculado. Bueno, va a flotar libremente, pero va a estar muy vinculado al dólar, y no va a haber ningún problema y ya se va a poder entrar porque el ajuste cambiario se habrá hecho. Entonces, efectivamente, en las previsiones macroeconómicas para 2025 han dicho que la inflación que esperan es precisamente esa, la del 26% anual, 2% mensual. Hay que entender que cuando llegó Milei era 26% mensual. Sí. Y él lo va a poner en 26% anual en un año. Luego se supone que ya va a estar estabilizado. Como decía Alan Reitmayer la semana pasada, José Ignacio, Milei se ha convertido en una aspiradora de pesos. Me encantó la fórmula que empleó Alan. Sí, exactamente.
Y bueno, y luego, por ejemplo, pone en el informe de BlackRock que andan mal de reservas, y es justo lo contrario, porque ahora están entrando muchísimas reservas con el tema de la amnistía fiscal, o sea que están reconstruyendo bastante. Y también en las previsiones hablan de un 5,6% de crecimiento del PIB, que ya sería un crecimiento para absorber toda la caída de este año, o sea que se está empezando a ver la luz al final del túnel, sí. Y de hecho, ya digo que esta semana está todo lo que suena a Argentina está fuerte. Bueno, está fuerte y fíjate que nos centramos en esta sección, José Ignacio, muchas veces, no sé si en exceso, en los matices económicos y en la evolución de determinadas variables para ver o para vislumbrar o tratar de conjeturar qué es lo que puede pasar en el momento pues en el que acabe el cepo, o las industrias que se están posicionando ahora mismo como las que más potencial pueden tener a futuro, etcétera, etcétera, y nos olvidamos a veces de algunos aspectos políticos que yo creo que también son muy importantes. No tenemos que olvidar que la semana pasada las calles en Argentina estaban incendiadas por los universitarios que se quejaban del recorte a la financiación de la educación pública o de las propias universidades públicas, pero es que no le ha temblado el pulso al señor Milei para cortar ese grifo, ¿no? Y le da igual la cantidad de gente que esté en la calle, le da igual las presiones, él sigue con su agenda, sigue con su disciplina y parece decidido a llevar esto a buen puerto, ¿no? Sí, efectivamente se le está viendo firmeza, y básicamente cuando hay un cambio de rumbo tan grande de tratar de detener una inflación grande, de liberalizar la economía, etcétera, pues ya sabemos que va a haber un periodo de inestabilidad y de protestas, pero bueno, es que no es nada nuevo, es decir, esto se ha visto cientos de veces y sabemos que luego cuando se produzca el cambio la gente lo va a agradecer. Es curioso como en el informe de BlackRock, la verdad que leyéndolo tengo subrayadas algunas partes, es curioso como dicen, el país necesita pasar por un doloroso proceso de ajuste. Las dificultades que esto puede infligir a la sociedad son enormes. A ver, que las dificultades van a estar ahí, ya se sabía desde el primer momento, y las dificultades han aparecido ya y van a aparecer todavía más. Quiero decir que es una de los motivos que expone este fondo para desincentivar la atención de sus clientes a la economía argentina, cuando precisamente son esos ajustes, ese sufrimiento momentáneo, el que va a permitir una prosperidad posterior. Hoy se espera que se publique el dato de inflación, el último dato de inflación, el relativo al mes de septiembre, que no vamos a conocer por el cambio horario hasta más tarde, pero que algunos indicadores, José Ignacio, que tú manejas ya hablaban de que va a estar en el 2% mensual, en el 2... 3 y pico. El 3, más del 3%. Va a bajar del 4 por primera vez, pero todavía va a estar en el 3, algo así. Una situación que lo que implica, lo que significa es que se ha reducido el índice de una manera brutal en los últimos 9 meses, ¿no? Es curioso cómo este tipo de medidas, las que ha puesto en marcha Javier Milei, son medidas que estamos acostumbrados en economía, al menos los que nos acercamos a los manuales, bueno, pues medidas que suelen tardar mucho tiempo en tomar tracción y en generar resultados. No son medidas que generen o que ofrezcan resultados de un día para otro, sino que son medidas más en el medio o largo plazo, pero sin embargo en pocos meses ya están surtiendo un efecto fundamental. ¿Por qué crees que está pasando esto, José Ignacio? Sí, bueno, yo creo que Argentina había quedado un poco cansada en la anterior gobierno, centro derecha de Macri, cuando salió Kirchner del gobierno, optó por el gradualismo, y al final el gradualismo básicamente no arregló nada, porque es un poco el intentar poner tiritas para un cáncer. Entonces sí, estás ahí como que realmente estás preocupado y tal, pero no atajas los problemas, y de hecho el gobierno, el electorado rechazó al final el gradualismo, volvió Alberto Fernández y ya dejó el país todavía peor. Entonces, ante una situación realmente grave, pues
tienes que hacer unas operaciones quirúrgicas y un tratamiento de choque fuerte, porque si no, digamos, no consigues enderezar. Y ese tratamiento fuerte pues tiene el impacto de que la mejora se nota antes, pero también, como si dijésemos, que la operación es más grave y también el dolor al que te ves sometido también es más fuerte. Para terminar, José Ignacio, danos alguna pista, algún aperitivo. Ya nos has hablado en otras ocasiones de vaca muerta. ¿Algún otro sector, alguna otra industria? Una cosa que he estado viendo, me comentó Alan, y la verdad que tiene muy muy buena pinta, es los yacimientos de litio que hay en Jujuy y que está explotando una compañía que se llama Lithium American Argentina, que básicamente, desde luego que ya sabemos que el litio es el componente principal de las baterías de los coches eléctricos, y la demanda se espera muy grande. De hecho, los chinos ya se han posicionado precisamente en esa compañía con un 20% en una de las minas, y pues es otra riqueza que también va a traer muchos dólares a Argentina y le va a situar muy bien también. Bueno, pues mira, otra pista que vamos a añadir a nuestra lista. José Ignacio, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, por pasarte con ánimo de lucro y acercarnos un poco lo que está sucediendo en esa gran apuesta liberal de Argentina. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. ¿Se les ocurre mejor broche para terminar el programa de hoy? A mí no. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que me sigan aquí mañana otra vez, puntuales, de 12 a 1:30, ya lo saben, en la sintonía de radio en el 105.7 de su FM y a través de los streamings de YouTube y de Es Radio. Y por supuesto siempre en podcast y en YouTube, en nuestro canal de Es Radio en YouTube. Les espero mañana aquí con asuntos seguro de su interés. Sean muy felices, amigos.